Bien, los niños pueden ir a la escuelita dominical y vamos a orar por la palabra, que Dios nos hable. Es maravilloso que Dios nos tenga en cuenta, nos considere, nos hable. Eso es maravilloso. Así que vamos a orar por la palabra. Los niños son niños. Tienen que llorar, tienen que caerse. Nosotros intentemos no distraernos y prestar atención. Amén. Estar centrados en el Señor. Padre, te damos gracias. Tú eres Dios. Nosotros somos tu pueblo. Y sabemos que tu palabra es esa antorcha o esa lumbrera que alumbra nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro caminar, nuestro andar diario. Gracias, es por medio de tu palabra que tú hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe en ellos. Y es por medio de tu palabra que tú nos has llamado, nos has levantado, nos has dado sabiduría, nos fortaleces. Y hoy, Señor, te pedimos que nos hables y que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías, Señor. Que seamos edificados, consolados, exhortados, Señor, que tu palabra cumpla, Señor, con todo lo que tú quieres para lo que le envías. Yo me pongo en tus manos, Señor, reconociendo nuevamente que no soy capaz, pero si estoy aquí es porque por tu gracia tú lo has querido así. Y quiero que me ayudes y juntamente con mis hermanos te suplicamos que nos hables, que me uses, que pongas las palabras en mi boca, lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues si quieren acompañarme al Evangelio de Mateo, capítulo 11. Vamos a leer esta porción de la Escritura, del 1 al 19, es crucial, es muy importante para nosotros, muy importante. Vamos a leerla. Yo voy a leer del 1 al 19 y me gustaría que pudiéramos todos prestar mucha atención y después, pues como el Espíritu Santo nos guíe, podremos sacar una enseñanza aplicada a día de hoy también para nuestras vidas. Vamos a aprender del ministerio de Elías, ¿verdad? Cuán representativos fue, cuán importante es, cómo Dios lo exalta, cómo Cristo lo exalta, cómo fue grande delante de los ojos del Señor, por qué fue grande. Y cómo también podemos aplicar el ministerio de Juan el Bautista también a los tiempos que estamos viviendo hoy, a lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Así que presta atención. Mateo 11 dice, empezamos por el versículo 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti.
De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Amén. Bien, como decía antes, aquí aparece Juan el Bautista. Jesús habla de Juan el Bautista y lo pone como no solamente un profeta, sino más que profeta. Porque el ministerio de Juan el Bautista fue crucial. ¿Saben por qué? Por lo que dice en el versículo 10. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino. Prepara el camino delante de él. Entonces, Juan el Bautista era muy importante, era su ministerio, su vida, el propósito que Dios tenía con él, era crucial, era muy importante, porque fue el profeta de todos los profetas, fue más que profeta, porque fue el que preparó el camino al Señor Jesucristo. Ustedes saben que lo que Jesús es capaz de hacer en una vida, ¿verdad? O sea, el hecho más glorioso que ha acontecido en la historia de la humanidad completa, desde que existe el hombre, es la venida del Señor Jesucristo. Que Dios se hiciera hombre y que Él manifestara a este mundo la gloria del Señor. Él dijo: a Dios no lo ha visto nadie jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, hablando de sí mismo, es el que lo ha dado a conocer. Pero no solamente dio a conocer a Dios, el Padre y el reino de Dios, sino también a morir por nosotros para llevar nuestros pecados sobre el madero, sobre la cruz del Calvario, y a través de esa sangre que fue derramada, la sangre santa de Jesucristo, nosotros hemos sido rociados con ella, hemos sido perdonados y ahora sí somos justificados por esa sangre y podemos ser hechos hijos de Dios y tener paz, primero tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificándonos Él, y podemos ser hechos hijos de Dios y herederos juntamente con Cristo de todo lo que Dios tiene para con su pueblo, para con sus hijos. Amén. Eso quiere decir que cuando Jesucristo logra, cuando Dios logra en nosotros, a través de Jesucristo, su salvación, no solamente nos salva de un día cuando muramos entrar, ir al infierno, ¿no? O tener ese juicio delante del Señor donde no vas a tener abogado. Nosotros ahora tenemos un abogado para con el Padre. Amén. Que es Jesucristo el justo. Un día nos presentaremos delante del Señor, ¿verdad? Porque está establecido que todos los hombres vivan una sola vez. Amén. Eso para... Todas estas cosas se aclaran muy bien. Toda la filosofía y las corrientes que hay en este mundo. Yo hace poco trabajé con una celadora que ella decía que había sido ya un gato, un perro, y que cuando se muriera se iba a reencarnar en un águila y cosas así, ¿verdad? Verdaderas, perdónenme, tonterías, pero la palabra de Dios dice que vivimos una sola vez y después de eso, el juicio.
Amén. Y nosotros nos presentaremos delante del Señor y tendremos que rendir cuentas de todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Y habrá un galardón para nosotros. Amén. Conforme a lo que hayamos hecho en nuestra vida aquí, en nuestra vida terrenal, en la tierra de los vivientes. Pero tenemos la seguridad de que hay de que hay entrada en el reino de los cielos. Iba a decir amplia y generosa entrada en el reino de los cielos es cuando uno realmente ha cumplido el propósito, se ha esforzado, ha glorificado al Señor con su vida y ha dado el fruto que Dios quiere, que espera de nosotros, ¿verdad? Entonces sí dice que hay amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Pero puede ser que haya una entrada más bochornosa y estrecha de lo que debería de ser si nosotros no usamos bien los talentos que Dios nos ha dado, amén, los dones que Dios nos ha dado, la vida que Dios nos ha dado para usarla bien en las manos del Señor y poder ser de bendición, un instrumento de honra en las manos del Señor. Entonces yo decía que no solamente nos ha salvado el Señor de ir al infierno o un posible infierno, si en ese juicio salimos reprobados y poder entrar al cielo, sino que también nos ha salvado el Señor de la muerte que ocasiona el pecado, porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Nos ha salvado por la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Amén. Entonces ya el pecado no se enseñorea de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte, porque Él ha puesto su Espíritu en nosotros. Y yo lo que quiero hablarte ahora mismo, lo que te quiero estar diciendo, explicando, es que lo más maravilloso, no solamente, lógicamente es maravilloso que podamos tener eternidad y podamos tener acceso al reino de los cielos eternamente, donde no va a haber más sufrimiento, dolor, ni más muerte, sino que y donde va a haber un gozo inefable y glorioso, un gozo que no se puede describir con palabras, sino que desde ahora, desde que Dios te llamó, tú has sido llamado a ser libre. Y Dios ha puesto su Espíritu Santo en ti, que está haciendo una obra maravillosa, y Él está perfeccionando esa obra hasta que Cristo venga, y Él nos libra de nuestras propias inmundicias, amén, del yugo que el pecado ocasiona, ¿verdad? Él nos ha hecho libres, amén, y eso es maravilloso, la obra que Dios hace en cada uno de nosotros, ¿verdad? Él cambia un corazón malo, perverso, incrédulo, rebelde y duro por un corazón de carne que es moldeable y con el cual Dios puede trabajar. Pero no solamente te cambia el corazón de piedra para darte un corazón de carne, sino que pone un espíritu nuevo dentro de cada uno de nosotros para que nosotros seamos esas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Lo viejo pase y demos paso a la gloria del Señor en cada una de nuestras vidas. Amén. Aleluya. ¿Y por qué digo esto? Porque algo tan maravilloso que la Escritura dice, nos exhorta a que prestemos más atención a lo que hemos escuchado, porque no podemos despreciar una salvación, dice una salvación tan grande, todo lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Amén. Una salvación tan grande, desde ya hasta la eternidad. Lo que Dios nos ha concedido en Cristo es maravilloso. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, como dice en Efesios 2:7, que se van a mostrar en los siglos venideros. Hay tantas cosas que el Señor tiene preparadas para su pueblo. Cosas hermosas, cosas maravillosas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para su pueblo. Por eso nosotros tenemos que entusiasmarnos con Dios, ilusionarnos por Dios, enamorarnos de Dios
y ser siempre esa ofrenda de gratitud, porque lo que Dios nos ha dado no se puede comparar con nada de lo que este mundo te pueda jamás ofrecer. Porque si Cristo no hubiera llegado a tu corazón, tú simplemente estarías muerto en tus delitos y pecados. Amén. Y no tendrías vida, y no tendrías esperanza, no tendrías fe, y no tendrías, si no tenemos a Dios, no tenemos absolutamente nada. Pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Entonces, aleluya. Lo que estoy intentando explicar, como digo, es que Elías estaba preparando el camino a aquel que iba a lograr esa salvación tan grande. Por eso era tan glorioso. Amén. Por eso el ministerio de Juan el Bautista es tan hermoso, tan glorioso, ¿verdad? Y lo vamos a estudiar un poquito. El versículo, como dice aquí, en lo que yo he hablado, según el Espíritu me ha dado, cuando Juan el Bautista está en la cárcel. Cuando alguien tiene una encomienda de parte del Señor importante, es inevitable que tengamos que pasar por la prueba. Amén. Por diferentes tribulaciones, por diferentes pruebas. Ya lo dice la Escritura, que incluso nos tenemos que gozar cuando pasamos por ellas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia tiene que tener su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarte, porque Dios se ha propuesto perfeccionar su buena obra en ti que comenzó un día, porque tú eres un instrumento de honra en sus manos, que Él quiere usar. Y dice la Escritura, si alguno se limpiare, será un instrumento de honra en las manos del Señor. Y hay una obra que hacer, hay un perfeccionamiento, hay una santificación que va ocurriendo en cada uno de nosotros. Yo no soy el mismo que era cuando llegó el Señor a mi corazón. Amén. No solamente abrió mis ojos, sino que también, pues, Él ha hecho huir, pues, muchas cosas malas que estaban en mí que me perturbaban, ¿verdad? Aparte de la libertad y de tantas cosas que Dios nos va dando y vamos alcanzando en Él. Entonces, cuando en ese camino del cristiano, del Hijo de Dios, a lo largo de su vida, pues vamos a experimentar diferentes situaciones de prueba, de tribulación, ¿verdad? Juan el Bautista se encontraba en la cárcel, en los momentos en los cuales, en los momentos de angustia, en los momentos oscuros, en los momentos de dificultades, ¿qué va a pasar? ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Mandó a sus discípulos para que le preguntaran a Cristo si Él era el que había de venir. Miren, esto es importante que nosotros analicemos un poquito esto, porque si a Juan el Bautista le pasó, Juan el Bautista bautizó a Cristo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Tuvo testimonio de Dios, de cómo Jesucristo era el Hijo de Dios y cómo descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma. Amén. Y oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. De la boca de Dios escuchó, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Miren qué evidencia, miren lo que vivió Juan el Bautista. Qué testimonio, y cómo él era una antorcha que ardía y alumbraba, y cómo preparó de una forma tan poderosa, investido del poder desde lo alto. A él no le importaba nada. Ahí dice, hablando de él, Jesús dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No, lo está diciendo, pero es al contrario. Está haciendo una pregunta para que nosotros podamos reflexionar y darnos cuenta de que un siervo de Dios, como Juan el Bautista, tan importante, más que profeta porque preparó camino al Señor, no puede ser una caña sacudida por el viento, sino que tenemos que estar bien afirmados, bien fundamentados, amén, firmes en Cristo. Cuando uno sabe en quién ha creído, uno siempre va a tener la capacidad de fortalecerse.
aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades. Amén. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Un hombre vestido con vestiduras delicadas? No, esos están en los palacios, en la casa de los reyes. ¿Y dónde estaba Juan el Bautista? En el desierto. ¿Y cuál era su comida? Langostas y miel silvestre. ¿Y cuál era su vestido? Un cinto de cuero, una piel, ¿verdad? De pelo de camello. No sé si te has puesto alguna vez una piel de pelo de camello, pero no creo que sea muy cómoda, ¿verdad? Pero a Juan el Bautista le daba igual todo. Él no buscaba su propia vanagloria, él no buscaba su propio beneficio. Él vivía en el desierto, él vivía de lo que daba en el desierto. Él no vivía para sí mismo, él vivía para preparar camino al Señor. Era lo único que le importaba. Él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, dice. Y fue muy hermoso el ministerio. Pero en los momentos, fíjense, en los momentos de prueba, cuando estaba en la cárcel, dudó. Por eso, cuando hablábamos de la fe, decíamos, bueno, la duda puede venir, porque la duda está en nosotros. Está sembrada en nuestra carne, ¿verdad? Desde que la serpiente engañó a Eva y le sembró la duda. Con que Dios ha dicho. Y esa duda la hemos heredado todos en Adán. ¿Amén? La hemos heredado. Y puede venir la duda, pero en vez de dejarte debilitar por las dudas, tienes que hacer como Abraham, fortalecerte en la fe creyéndole al Señor. Amén. Aunque sea en esperanza contra esperanza. Lo importante es que nunca dejes de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. De todo lo que ha pasado en tu vida no es por casualidad. Amén. Lo que Cristo hacía, id y decid a Juan, lo que veis y lo que oís. Amén. Nosotros hemos visto y hemos oído muchas cosas ya del Señor. Amén. Pero en los momentos de prueba, cuando estamos en la cárcel, en esa cárcel en la cual nos quiere meter el enemigo, amado, hay que acordarse de lo que hemos visto y oído. Y no olvidar en quién hemos creído. Amén. Que Él es poderoso para guardar nuestro depósito hasta el final. Hasta que lleguemos a la meta y podamos cumplir con el propósito que Dios tiene con nosotros. Amén. Aleluya. Y ahora dice el versículo 6, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Quién es bienaventurado? El que no halle tropiezo en mí. Esa palabra es muy importante y es una palabra que inevitablemente tenemos que estudiar. Ustedes, yo sé que el estudio de la palabra de Dios es una bendición y escudriñar las Escrituras, dijo Cristo. Amén. En ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que hablan de mí. Y es muy importante, ¿verdad? Muchos a lo mejor no tuvieron tiempo en su vida de estudiar o no estudiaron, no tuvieron la posibilidad de estudiar unos estudios académicos, ¿verdad? Pero ahora tenemos la mejor oportunidad, que es poder estudiar la palabra del Señor, que es la que nos puede hacer sabios para la salvación. Amén. Para lograr lo que Dios quiere hacer en nosotros y poder tener esa amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Bien, la palabra tropiezo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, esa palabra es escandalón, escandalón, en griego, escandalón. Y significa entrampar, hacer tropezar, incitar a pecar, a la apostasía o desagrado, hacer caer, significa bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, el que no cae, ¿verdad? El que no cae en la trampa. Hacer caer, escandalizarse. Jesucristo dijo, bienaventurado el que no se escandalice de mí también. Hacer tropezar, recuerda. Hacer caer. Tiene dos ideas
tras ella. Significa tropiezo, algo puesto en el camino de un hombre para hacerle caer física o moralmente. ¿Cuántas cosas pueden ser puestas en nuestro camino para hacernos tropezar? Para hacernos caer, para hacernos desviarnos, apartarnos. Amado, el diablo va a poner trampa donde quiera. Pablo decía, no ignoramos sus maquinaciones. Por eso es bueno, yo no le temo al diablo, pero es bueno no ignorar esas maquinaciones, las trampas. Algunas veces las trampas pueden venir del diablo, pero la peor trampa, ¿sabe de quién viene? De nuestra propia concupiscencia. Amén. Porque somos atraídos y seducidos de nuestros propios deseos, malos deseos. Y si la concupiscencia da a luz, entonces, si gesta, viene el pecado, da a luz el pecado. Y si viene el pecado, viene la muerte. Entonces, la misma concupiscencia, los malos deseos quieren atraernos y seducirnos para hacernos ¿qué? Caer. Amén. Para hacernos desesperar, para apartarnos de Dios, del propósito de Dios, de la gloria de Dios. Y aquí dice, bienaventurado es el que no halle, dijo Cristo, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Qué bueno es poder ser de los que están en alerta, los que tienen los ojos abiertos. Y pueden vislumbrar todas esas trampas, amado, que quieren apartarnos y hacernos caer. Amén, quieren hacernos caer. Créeme, amado, créeme que van a haber esas trampas. Hay lucha, hay persecución. Más adelante dice que el reino de los cielos sufre violencia. Sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Gloria a Dios. Entonces, si seguimos analizando esta palabra, miren cuánta enseñanza tiene. Dice, tal cosa, voy a seguir leyendo, un escandalón es lo que nos hace tropezar y caer en el pecado o lo que nos induce a pecar. Tal cosa debe ser desarraigada de nuestras vidas y Dios nos considera culpables si llevamos escandalón a la vida de nuestros semejantes. ¿Qué dijo Jesús? Imposible es que no vengan tropiezos. Es la misma palabra. Tropezar. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mi escandalón. Y Cristo dijo, imposible es que no vengan tropiezos. Pero ¡ay! ¿Por quién vienen los tropiezos? ¿Verdad? ¡Ay! Miren, amados, que no seamos nosotros también, nosotros mismos nos podamos nos podamos convertir en una piedra de tropiezo para un hermano. Van a venir tropiezos, pero que no vengan por nosotros, que no vengan por mí, por mi mal testimonio, por mi mal ejemplo, ¿verdad? No, amado, nosotros tenemos que ser ejemplo a todos. Como Pablo le dice a Timoteo, preséntate tú como ejemplo de buenas obras, en palabra, fe, espíritu, pureza. Amén. ¿Cómo vamos a ser nosotros tropiezo a los demás? Todo lo contrario, tenemos que ser un incentivo para todos los demás. ¿Cómo vamos a ser nosotros piedra de tropiezo? ¿Cómo vamos a hacer nosotros que otros, por nuestro mal testimonio, nuestro mal ejemplo, se aparten de los caminos del Señor, de los propósitos que Dios tiene con su vida? Amén. Es muy importante que podamos entender este espíritu que Dios quiere transmitirnos en la misma palabra. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y el que, amado, y el que no es de tropiezo a los demás. Imposible es que no vengan tropiezos, pero hay por quien vienen los tropiezos. Van a haber personas, eso quiere decir que van a haber personas que van a tropezar, que van a caer, que se van a apartar, que van a caer en la trampa, en trampar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser de los que ayudan, de los que libertadores y de los que ayudan a los demás, incluso a los que son más débiles en la fe, a no caer en esa trampa y no ser piedra de tropiezo para ellos. Amén. Jesucristo dijo también, si tu mano te es ocasión de caer, esa es la misma palabra, caer, escandalón. Si tu mano te es ocasión de caer,
córtala. Más vale, miren, es algo, digamos, extremista, pero es para que entendamos lo importante que es que no caigamos en la trampa. Amén. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque mejor te es entrar en el reino de los cielos manco, mejor manco, que no que por culpa de tu mano que te es ocasión de caer, de tropezar, de apartarte de Dios, no entres en el reino de Dios. Amén. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo de ti. Más te vale entrar ciego al reino de los cielos que por culpa de tu ojo caer. Fíjense que es importante esto. Amén. ¿Ven cómo la Escritura nos alerta sobre ello? No solo ahí, continuamente. Y si tu pie igual, el pie, córtalo, entra cojo al reino de los cielos. Entremos, arrebatemos el reino de los cielos, pero no caigamos en el camino. Amén. Hubo una ocasión donde también se emplea la palabra, que van a recordar ustedes enseguidita, que es muy famosa. Jesús también tenía que cumplir un propósito, y para ello tenía que sufrir, para hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Tenía que caer en manos de hombres, tenía que ser crucificado, negado. Y Pedro empezó a reconvenirle. No, Señor, en ninguna manera. Eso es una trampa. ¿Es una trampa? ¿Era una trampa? En ninguna manera te acontezca esto. Como nos susurra. El mismo diablo nos susurra. ¿Qué necesidad tienes de sufrir por Cristo? ¿Y si eso luego es una mentira? ¿Una mentira? Si Cristo es la verdad. Amén. Es el camino y es la vida. Amén. No te dejes engañar, porque van a haber trampas en el camino. Y Jesús las tuvo. Ya no sabía el diablo cómo detenerlo. Y entonces emplea al propio Pedro y le pone trampa. ¿Pero quién usó la boca de Pedro? ¿Qué le dijo Jesús? Quita, aparta de mí, Satanás, porque me eres, ¿qué? Tropiezo. Yo voy donde mi Padre me ha dicho que vaya. Yo hago la voluntad del Padre, porque sé que es buena, agradable y perfecta. Y si tengo que sufrir para cumplirla, pues sufriré. Pero no me seas de tropiezo, no te pongas delante, no me seduzcas con esas palabras, porque yo estoy determinado a hacer la voluntad de mi Padre. Esa es la respuesta, no hay que caer en la trampa, no caigas en la trampa. Amén. Y trampas van a venir. Pueden venir voces de cualquiera, amado, de ti mismo. Pero yo sé que el diablo susurra aquí, en la mente, se mete aquí. Por eso habla de que tenemos que parar los dardos de fuego del maligno con el escudo de la fe. Amén. Y también habla del yelmo de la salvación, que hay que ponérselo. Porque aquí somos muy golpeados. Aquí en la mente, en los pensamientos. Porque somos lo que pensamos. El hombre es lo que piensa, dice la Escritura en Proverbios 23. El hombre es lo que piensa. Entonces el diablo, hay el campo, hay un libro que yo leí una vez muy bueno que se titula El campo, lo dejé a un hermano y ya no me lo devolvió, qué pena, pero ojalá lo consiga. Se titula El campo de batalla de la mente. Y en realidad aquí donde se libran las mayores batallas es aquí dentro. Por eso la Escritura habla de que tenemos que renovar nuestra mente, dejar que el Espíritu renueve nuestra mente. Amén, para que podamos ser transformados. Amén. Gloria, y no dejarnos arrastrar por la corriente del mundo. Lo dice en Romanos 12:2. Entonces, va a venir escandalón. Van a venir las trampas, ¿verdad? Que nos quieren hacer tropezar, nos quieren hacer caer, nos quieren desviarnos del camino, del propósito del Señor. Y tenemos que estar alertas, saber discernir, entender, no ignorar sus maquinaciones, porque nada nos puede detener. Amén. Tenemos que seguir hacia la meta. Y como Cristo hizo, cuando llegó el tiempo de ir a Jerusalén, dice que afirmó su rostro. Amén. Afirmó su rostro, puso su mirada hacia Jerusalén. Yo voy a Jerusalén porque ahí está el propósito del Señor. Amén. Gloria a Dios.
Miren, ya terminando sobre escandalón, qué importante. Hay muchas más palabras, ¿no?, que aparecen en los evangelios. También tenemos, dice, ser ocasión de caer en pecado, mire esto, hacer que uno abandone su fe. Hacer que uno, Dios nos ha hablado mucho sobre la fe, amén. Por algo nos ha hablado Dios de la fe. ¿Qué quería Dios establecer en nosotros? ¿Qué quería afirmarnos en la fe? Amén. Porque van a haber dificultades como Juan el Bautista ahora en la cárcel, y ahí vamos a ser tentados a dudar, a no creer, a abandonar la fe. Amén. Pero eso es una trampa, no caigas en ella. Amén, no caigas en ella. Entonces, significa hacer que uno abandone su fe, ofender, escandalizarse. Dejar de creer, abandonar la fe, significa también dejar de creer, rechazar, desconfiar, escandalizarse, tomar ofensa, ofenderse. De hecho, Jesucristo ya saben que dijo, muchos os escandalizaréis de mí, ¿verdad? Y así ocurrió. Y él también dijo, el que anda de día no tropieza, porque la luz de este mundo está en él. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Pero nosotros somos del día, ¿amén? Y no vamos a tropezar, sino que vamos a seguir hacia adelante. Entonces, es muy importante entender que es muy bienaventurado aquel que no haya tropiezo en Cristo. Amén. Recuerdan que Cristo puede ser, que también lo vimos en la fe hace poquito, puede ser una roca preciosa, la piedra angular, para los que creen Él es precioso. Amén. La piedra angular sobre la cual edificamos nuestras vidas, escogida, preciosa, de fundamento estable, y el que cree en Él no será confundido, ¿verdad? No andará desorientado, tendrá paz. Aleluya. Pero si tú dejas de creer en Cristo, entonces Cristo se convierte en una piedra de tropiezo. Entonces vas a tropezar. Entonces aquí hay dos opciones. O crees en Cristo y edificas tu vida en Él, toda tu vida en esa piedra angular, ese fundamento estable, amén, que cuando vengan los vientos, las tempestades, ¿verdad?, las corrientes, dice que la casa no va a caer porque está fundada sobre la roca, amén. O edificas tu vida en Él, o entonces, ¿qué ocurre? Que el mismo Cristo va a ser una piedra de tropiezo por no haber creído en Él, amén. Y eso no puede ser. Nosotros somos de los que creemos, de los que no retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, de los que no dejan de creer en la roca inconmovible por los siglos de los siglos, que es Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Aquel que nos ha salvado, aquel que nos ha redimido, aquel que nos va a llevar a las puertas del cielo, a encontrarnos con nuestro Padre y a recibir la herencia como hijos que tenemos. Amén. Aleluya. Bien, amados, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Así que ya sabes que eres bienaventurado si sigues en Él, si no dejas de creer en Él, si no abandonas la fe, si no caes en las trampas que el diablo te va a poner y que tu propia carne va a querer seducirte para que caigas y abandones. Amén. Y sacarte del camino. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora vamos a entrar en el versículo. De los demás hemos hablado. Versículo 11. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño, ¿qué dice? El más pequeño, el más pequeñito, en el reino de los cielos, mayor es que él. Y esto tiene que conmovernos, si nosotros lo entendemos lo que esto significa. Si está elogiando a Juan el Bautista, diciendo que es más que profeta, porque es el que preparó camino al Señor. ¡Wow! Está elogiándolo, está exaltándolo a su siervo, que ahora está sufriendo por él en la cárcel, por preparar camino al Señor. Ahora Jesús dice que Él es entre los nacidos de mujer el más grande.
Pero el más pequeño, amado, en el reino de los cielos, es mayor que él. ¿Qué significa eso? Significa que si él era grande delante de los ojos del Señor, nosotros, que ya hemos nacido de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo y que ya podemos ver y podemos entrar en el reino de los cielos, somos aún más importantes, de más estima ante los ojos del Señor. Y eso al mismo tiempo que es una bendición que Dios te considere tan importante y que asemejándote a Juan el Bautista diga, él es muy importante entre los nacidos de mujer, pero es que nosotros no hemos nacido de mujer, ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces cualquiera que haya nacido de nuevo y haya entrado en el reino de Dios, del agua y del Espíritu, es más importante que Juan el Bautista, más que profeta que preparó camino al Señor. ¡Wow! ¿No es maravilloso? ¿No es increíble? ¿Cómo Dios nos considera? ¿Cómo nos estima? ¿Cuán grandes somos delante de sus ojos? Los que Él ha redimido, en los que Él ha puesto, somos templo del Espíritu Santo, amado. Eso Juan el Bautista no lo obtuvo. Él era nacido de mujer. Él fue investido de poder desde lo alto y lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre, de su madre. Porque él vino, Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder de Elías, con ese mismo espíritu que hubo en Elías, para confrontar al pueblo, porque el pueblo se había ido en pos de los Baales y otros dioses, había caído en la idolatría, y entonces Elías tenía un espíritu de fuego, que le hizo confrontar al pueblo para que se volvieran de esos ídolos al Dios verdadero. Ese mismo espíritu estuvo ¿en quién? En Juan el Bautista, para preparar camino al Señor, para traer arrepentimiento. Y volverse al Dios verdadero, a Cristo, el Señor. Y ahora nosotros, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué ahora salimos en escena? ¿Por qué salimos en escena ahora? Porque nosotros tenemos la bendición más grande. Ahora estamos en el nuevo pacto. Ahora el Espíritu Santo está también en nosotros. Hemos nacido de nuevo. Entonces, si de Juan el Bautista era más que profeta y preparó camino al Señor, nosotros, que somos también de gran estima ante los ojos del Señor, también Dios espera de nosotros algo. Porque si de Juan el Bautista, que preparó camino al Señor y que lo considera como más que profeta, y que de los nacidos de mujer no hay otro como él, y dice que el más pequeño aquí, el más pequeño, es más que Juan el Bautista, entonces, igualmente que con el Juan el Bautista, si de él esperaba, de nosotros, también espera Dios grandes cosas. Por eso Dios nos está hablando de la fe, de la vida que tenemos en Él, nos está afirmando para que nosotros podamos arrebatar ese reino, que después habla que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Para que nos pongamos las pilas, amado. Pero solamente nos quedamos con la bendición, pero no con el compromiso. Por eso yo siempre digo, me hace temblar cuando escudriñamos la palabra de Dios, la investigamos, la escudriñamos, la entendemos. Ahí nos compromete. Eso es lo que mucha gente no quiere. Muchos cristianos no leen la palabra porque les compromete. ¿Saben? Entonces es como el que es un fogonazo de luz tan grande que... No. Algunos dejan de vivir, dejan de creer, abandonan la fe y caen en la trampa, porque se piensan que lo que Dios le está pidiendo es demasiado. Y al final se acomodan y se dejan arrastrar por la corriente del mundo y abandonan la fe.
Pero eso es ignorancia. Eso es un despropósito. Si ya delante del Señor eres de tan grande estima, amado, no pierdas a Dios en tu vida. Si Dios te ha llamado, cumple con el propósito. Dios está con nosotros. No caigas otra vez en el cautiverio, no caigas en el yugo, no caigas en presa del diablo otra vez. No, eso es un despropósito. Yo cuando he sido tentado a abandonar, no ya tanto la fe, sino el propósito que Dios tiene, o he sido tentado a dudar de Dios de alguna de las maneras, cuando estamos en prueba o cualquier cosa, pues yo siempre recuerdo algo, y es de dónde Dios me sacó, cómo yo estaba. Como decía el Paco, ¿qué sería de nosotros si Dios no hubiera venido a nuestras vidas? ¿Qué sería de nosotros, amado? ¿Prefieres estar vacío, hambriento, sediento? Nada te va a saciar de este mundo. Y Dios ya te ha abierto los ojos para que tú veas. Dios ya, ¿cómo dar marcha atrás si ya hemos llegado hasta aquí? Es imposible. O sea, vas a ser una persona desdichada. Por eso dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. No abandones la fe, sigue creyendo, amado. Y el que cree, al final, es el que va a arrebatar las promesas y el reino de los cielos en su vida. Y va a ser de bendición para este mundo. Amados, tenemos que volvernos locos por Dios. Yo cada vez lo veo más claro. Aquí es o frío o caliente. Nada de tibieza. Fervientes en espíritu. Celosos por Dios. Enamorados por Dios. La vida de Dios se vive apasionada. No hay otra forma de vivir la vida que apasionarse por el Señor. Amén. Tener una comunión siempre, a diario, íntima con el Señor. Porque si tú no vas cogido de la mano de Dios y te acostumbras a disfrutarlo y a orar y a estar siempre, a caminar con Dios y salir a flote con su ayuda, amado, nosotros no estamos haciendo nada. Todo va a ser tedioso, trabajoso. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Pónganme Lucas 1:15. Miren, ¿cómo vamos? Mal. Como decía esta mañana la predicación. Vamos mal de tiempo, pero vamos bien con el Señor. Amén. Vamos bien con el Señor, que es lo que importa. Aleluya. Lucas 1:15 dice, le está hablando a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y entonces el ángel le da las buenas nuevas a Zacarías sobre Juan, que va a tener un hijo en su vejez. Entonces dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Seguimos. ¿Y será qué? Lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¡Wow! Vamos a seguir. Miren qué hermoso. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Aleluya, qué ministerio más poderoso. E irá delante de él, delante de Cristo, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, traer reconciliación, paz, amén, armonía, gloria a Dios. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Me gusta eso. Dice, será grande delante de los ojos del Señor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Quédate con eso. Seguimos. Versículo 12. Estamos en Mateo 11, ¿verdad? Bien, el 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebata. ¿Quién es el violento? Sufre violencia y los violentos la arrebatan. Quiere decir que hay que esforzarse, amén. Hay que ser valiente. Esa es la violencia a la cual se refiere, de esfuerzo, amén. Esfuérzate y sé valiente, no abandones tu fe. Prosigue hacia la meta, aférrate al Señor. Hay grandísimas y preciosas promesas de parte de Dios para que nosotros ahora
nos dejemos seducir y arrastrar por cualquier cosa. Amén. Vamos a arrebatar ese reino de los cielos. Amén. Es el reino de los cielos, no hay nada mejor. Merece la pena. Versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Qué dice? Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, oiga. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Otra traducción dice, créanlo o no, créanlo o no, lo crean o no lo crean, él es el Elías que había de venir. Otra traducción dice, lo acepten o no lo acepten, él es el Elías que tiene que venir, que había de venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué Dios me paró a mí en este versículo? Vengan conmigo a Malaquías 4. Miren, es tan importante que entendamos esto. Ahora estamos comparando a Elías y su ministerio poderoso con nosotros, que hemos nacido y de Dios y estamos en el reino de Dios, y el propósito que Dios tiene ahora con nosotros. Juan el Bautista fue hermoso porque su ministerio hizo, siendo lleno del Espíritu Santo, que muchos se convirtieran al Señor. Amén. Y pudo traer paz, reconciliación a esos corazones duros, ¿verdad? Porque la maldad del hombre y el pecado hace mucho daño, ¿verdad? Pero cuando llega Cristo todo cambia. Amén. Juan el Bautista preparó el camino del Señor porque cuando llega el Señor todo cambia. Amén. Somos nuevas criaturas en Él y eso es lo más importante, que la gente pueda conocer al Señor y pueda recibirlo en su corazón. Y poder experimentar lo que hemos leído ahí en Lucas 1, ¿verdad? Poder volver ese corazón rebelde, incrédulo, insensato, a la prudencia de los justos. Convertirse al Señor Dios. Gloria a Dios. Entonces eso trae incluso reconciliación y paz en las familias. Aunque ahora el reino de los cielos sufre violencia, desde Juan el Bautista, desde la predicación, desde los profetas hasta Juan el Bautista, desde Juan el Bautista en adelante, entonces hay violencia y esa también es la guerra espiritual que sufrimos cada uno de nosotros, el rechazo también, que muchas veces no nos entienden. Pero vamos a avanzar. Malaquías 4 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dice que viene el día ardiente como un horno. Los soberbios, los orgullosos, todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Tú crees que la voluntad del Señor es que eso sea así? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que todos los hombres vengan, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios va a hacer algo para salvar a este mundo. Tiene que hacer algo. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, aquí está la bendición de los que hemos temido su nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios hará justicia. Amén. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Es decir, si viene ese día, lo conveniente es obedecer al Señor. Amén. Guardar sus mandamientos para ir preparándonos también, ¿verdad? Para esa venida.
Versículo 5, aquí está la clave, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, Dios nos habló sobre esto en el 2020. Le titulamos No una caña sacudida por el viento. Pero el Espíritu Santo ha querido, te aseguro que ha querido volver a traer esta enseñanza, pero ahora desde otra perspectiva, ¿verdad? Por eso Dios nos ha hablado de la fe, de la oración de fe, de la iglesia del Señor, del propósito que Dios tiene tan hermoso con nosotros y no dejar de creer. Yo hago una pregunta. ¿Cómo es posible que diga, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible? Si Jesús dice que este, si queréis creerlo, este es el Elías que había de venir y preparó camino al Señor en su venida, que ya ocurrió antes. ¿Por qué ahora dice que yo envío el profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor? Cuando vino Cristo, ¿fue terrible? Vino el profeta Elías, preparó camino al Señor, pero no, Juan el Bautista en el espíritu y el poder de Elías. Pero Jesús vino como un Salvador, fue glorioso, amén, no fue terrible, fue día de salvación para todos. La salvación de Dios se estableció y usó a Juan el Bautista revestido, lleno del Espíritu Santo, del vientre de la madre, para llevar a cabo, preparar camino al Señor y poder preparar un pueblo bien dispuesto para Dios. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? Porque hay una segunda venida. Amén. Hay una segunda venida, hubo una primera venida. Esta profecía de Malaquías tiene dos niveles históricos. En la historia tiene dos momentos. Tiene dos niveles. Uno en su primera venida cuando vino como un Salvador. Pero otro es en su segunda venida cuando venga como un león. A establecer justicia en la tierra. Entonces tiene dos niveles históricos. Y hubo un Elías. Ahí está diciendo que yo voy a enviar el profeta Elías antes de que eso acontezca. Entonces se está refiriendo más a la segunda venida, porque dice que va a ser grande y terrible. Así que hay una primera venida, hay una segunda venida. Para la primera venida estuvo Juan el Bautista revestido del espíritu y el poder de Elías. Y para la segunda venida, ¿quién va a preparar el camino al Señor? Su iglesia. ¡Aleluya! Esa misma iglesia que va a ser llena del Espíritu Santo. Y es por lo que yo estoy clamando al Señor. De verdad, estoy clamando. Y Dios nos está hablando sobre ser llenos del Espíritu. Pero tiene que venir una llenura como nunca antes hemos experimentado. Tiene que venir una llenura como la del Pentecostés. Yo estoy seguro, yo lo creo, yo no sé si lo voy a vivir yo o no, pero yo sé que hay alguien que lo va a vivir. Hay una iglesia que lo va a vivir. Y nosotros, mientras tanto, seguimos preparando camino al Señor. Seguimos, porque cuando viene el Señor es lo más maravilloso. Y viene el día grande y terrible. Y no queremos que Dios hiera la tierra con maldición, sino con bendición. Que muchos se salven. Y ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde estamos nosotros, amados. Por eso somos también grandes delante de los ojos del Señor. La iglesia del Dios viviente, la casa del Señor, el cuerpo de Cristo. Y tenemos que empezar a vivir como tal, como ese cuerpo, como lo que somos. Amén. Para llevar a cabo esa obra gloriosa del Señor. Porque somos de grande estima delante del Señor. Somos más que profetas, porque preparamos el camino al Señor. Para que cuando venga Cristo, entonces ya Cristo haya llegado a muchos corazones, amado.
ya haya obrado esa salvación tan hermosa de la que hablábamos al principio. Amén. Y no hiera la tierra con maldición. Gloria a Dios. Es importante nuestra vida, nuestro ministerio. Amén. Yo voy a terminar en algo. Y ya, como Dios nos guíe, seguiremos. Pero yo voy a terminar aquí en Hechos, capítulo 1. Ahora, por favor, la última parte del texto que hemos leído. No seamos insensatos. Ya el Señor dice, si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Créanlo o no, Él es el Elías que había de venir, Juan el Bautista. Créanlo o no, la iglesia es el Elías que prepara el camino al Señor. Créanlo o no. Pero después dice, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Tienes oídos para oír? Oye. ¿Lo creas o no? Nosotros, amados, somos ese Elías que prepara camino al Señor. De gran estima delante de los ojos del Señor. Ahora, ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dicen a sus compañeros, os tocamos flauta, no bailaste, os endechamos y no lamentaste. ¿Cómo puede ser eso? Una iglesia insensible, que no se apasiona, que no escucha la voz de Dios. No. Nosotros somos de los que tienen oído para oír. Los que, como dijimos el otro día, si sabemos que Dios está tocando la trompeta, nosotros sabemos que la trompeta se está tocando. No somos como los muchachos entretenidos en las plazas pensando en el juego, en la diversión, en mí mismo, y no escuchan la voz del Señor. El que tenga oídos para oír, oiga. Yo me estoy quedando muy tranquilo, ¿saben por qué? Porque soltar esta torta caliente, al que le toca soltarla no es fácil. No es fácil. Pero yo me estoy quedando muy a gusto porque lo que Dios ha puesto en mi corazón, yo lo digo. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y yo también tiemblo, porque yo también tengo que vivirlo. Amén. Bien, amados, vamos a terminar en Hechos 1. Versículo 6, voy a leer rápido. Voy a dar ya por obvio y entendido y sabido muchas cosas, porque voy a un versículo concreto. Amén. Y ya nos podemos preparar para adorar. Bien, dice, estamos en el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos quieren ya el reino. ¿Cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Eso es lo que me interesa. Pero el Señor dice, que no. Dejar de pensar en vosotros mismos. Pensar en lo que tenéis que hacer. Y no os voy a dejar solo, tranquilo, porque yo voy a mandar mi espíritu. Amén. Y vais a recibir el poder para hacer lo que tenéis que hacer. Ser testigos míos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que no estamos solos, amados. El poderoso Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y vamos a ser llenos como Juan el Bautista. Amén. Ahora, atención, porque viene lo mejor. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado. Y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles. Y miren lo que dicen, dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Se quedaron así, paralizados, ahí quietos. ¿Por qué estáis así mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá, así mismo volverá. Él volverá. Vamos a cantar, Él volverá. Él volverá, Él volverá. O tiempo de Elías, o Él volverá. La que tú quieras, Elías o Él volverá. Amado, miren, los ángeles les querían decir, ¿por qué estáis en babia?
¿Qué hacéis mirando a las musarañas? ¿Qué hacéis ahí detenidos? No hay tiempo que perder, porque ese mismo Jesús va a volver. Él volverá. Entonces hay un trabajo, hay una obra que hacer, no hay tiempo que perder. Ciñe como varón tus lomos, levántate y no te detengas. Porque hay que prepararle el camino al Señor, porque Él volverá. Así que dejad de estar así, mirando al cielo y en babia, mirando a la musaraña. ¡No! El pueblo de Dios se tiene que levantar porque hay una obra que hacer. Amén. Aleluya. Aleluya. Santo. Santo Dios, Señor. Aleluya. Oh Señor, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Ese mismo Jesús que se fue al cielo, que fue tomado de nosotros al cielo, volverá. Él volverá. Un día volverá y nosotros te veremos en tu hermosura, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos inquieta, nos reta a cumplir
con esa encomienda de preparar camino a la segunda venida del Señor, el que ha de venir. Maranata, el Señor viene. ¿Cómo no distinguir las señales de estos tiempos? ¿Cuánto nos estás hablando, Señor? El que tenga oídos para oír, oiga, oiga, Señor. No estamos solos. No hemos nacido de mujer, hemos nacido del mismo vientre del Señor, del agua y del Espíritu. Somos hijos de Dios, pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos. Somos más que profetas. Somos profetas porque hablamos palabra del Señor, porque hablamos lo que Dios nos dice que hablemos, Señor, su palabra, porque Dios toma nuestra boca para hablar a través de nosotros. Y tú quieres, Señor, levantar un pueblo bien dispuesto, la iglesia del Dios viviente, el cuerpo de Cristo, para llevar a cabo esa encomienda gloriosa, maravillosa, de preparar camino a tu venida, Señor. Jesús dijo, y este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin, Señor. Son tiempos de Elías, son tiempos de levantarse, no son tiempos de perder el tiempo y quedarse mirando al cielo. No, Señor, seguiremos mirando al cielo, pero para ser revestidos del poder desde lo alto y poder cumplir con esa encomienda gloriosa, hermosa, porque somos grandes delante de ti, Señor. Padre, llénanos de tu Espíritu. Estamos, Señor, a la espera de que seamos investidos. Tú ya nos has dado tu Espíritu, pero queremos un Pentecostés. Queremos que nos llene por completo. Que tu fuego, Señor, nos llene. Que nos hagas arder para ti, Señor. Y que tu poder, espíritu de poder, amor y dominio propio, venga sobre nosotros para hablar de ti como debemos de hablar. Para, Señor, que nada pueda detenernos y podamos, Señor, anunciar tu verdad, tu salvación, el evangelio que es poder de Dios para salvación. Gracias, Señor, nos vamos llenos de ti, Señor. Sabemos que somos de gran estima delante de tus ojos y será grande delante de los ojos del Señor y será lleno del Espíritu Santo. Aleluya, llénanos, Señor, llénanos, nos vamos con esa promesa de que tú nos vas a llenar, Padre. Llénanos del Espíritu, Padre, llénanos del Espíritu, Señor. Danos ese poder desde lo alto, para poder preparar camino a tu venida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, aleluya. Aleluya, mis amados. Bien, nos saludamos y despedimos en el nombre de Jesús. Podemos seguir cantando, pero ya nos vamos saludando y vosotras todavía no habéis terminado. Tenéis que seguir ahí, dándole y proclamando que son tiempos de Elías. Aleluya.